Gloria a Jesús. Esta noche predicamos bajo el tema ¿aún está Jehová contigo? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Aún está Jehová contigo? Jueces capítulo 16, verso 20. Lecturamos para gloria del buen Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oremos. Bendito sea el nombre tuyo, amado Dios. Te damos gracias de todo corazón por habernos permitido este privilegio enorme de poder leer tu palabra. Y te pedimos, amado Dios, a que a tu Santo Espíritu en esta noche sea hablando a cada vida, a cada corazón. Seas tú, Señor Dios mío, tratando con cada uno de los presentes, de todos aquellos que han de escuchar tu palabra a través, Señor Dios mío, de estas ondas sonoras. Seas tú, Señor Dios mío, tocando los corazones. Seas tú, Señor Dios mío, ministrando la vida mientras esta palabra es predicada. Seas tú, Señor, sanando. Seas tú restaurando. Seas tú liberando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, amados hermanos, y mantengan por favor sus Biblias abiertas. Recuerde el título del mensaje: ¿aún está contigo Jehová? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Se ha hecho esa pregunta que todo cristiano debe realizarse? Dios, ¿aún estás conmigo? Dios, ¿aún estás dentro de mí? Usted se ha analizado, de acuerdo a las Escrituras, desde el día que usted se convirtió, desde el día que usted entregó su vida a Cristo. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero usted pregúntese, a la fecha, al día de hoy, ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente Dios me respalda? ¿Será que yo siento el poder de Dios en mi vida? Veamos la vida de este hombre, Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. La Biblia dice, amados hermanos, que Sansón no vino por voluntad humana a esta tierra. Sansón vino con un propósito. Dios lo había escogido. Había un propósito en el principio. En el cielo se había dado la noticia que un niño vendría a esta tierra para libertar, hermano, al pueblo de Israel sobre los filisteos. Y Dios, hermano, envió su ángel y habló con su padre, Manoa, y con su madre, y les hizo una promesa. Les dijo que iban a nacer un niño. Aun cuando su mujer era estéril, se le dio la promesa que este niño nacería, y que este niño sería diferente, porque este niño, cuando creciera, libertaría a su pueblo, hermano, de la esclavitud o del, hermano, de la opresión que tenían los filisteos, sus enemigos, en contra del pueblo de Dios. Y la Biblia dice, amados hermanos, si usted ha leído el libro de Jueces, va a encontrar que la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba con Sansón. ¿Me entiende? Había, hermano, el Espíritu de Dios estaba con él. Es más, la Biblia dice que él era consagrado nazareo para Dios. No debería, hermanos, ni beber sidra, ni cortarse el cabello, ni otras cosas que Dios les había mandado. Así como nosotros, el día que nosotros nos convertimos, Dios nos llamó con un propósito. Dios tuvo un propósito con nuestra vida y Dios nos llamó para algo. ¿Me entiende? Para algo, así como a Sansón le llamó para algo, a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado con un propósito, con un objetivo, con una meta. Algo que nosotros debemos cumplir antes que partamos de esta tierra. Pero muchas veces en el camino, hermano, el enemigo que nosotros tenemos siempre trata de desviarnos del objetivo y de la, hermano, de la promesa que Dios ha puesto en nuestra vida. La Biblia relata que Sansón, conforme iba creciendo, hermano, la Biblia dice que su fuerza era sobrenatural. La fuerza que tenía este hombre era sobrenatural. Y Dios estaba con él en el inicio. El Espíritu de Dios había venido a Sansón y le daba fuerza para pelear contra su enemigo. La Biblia dice que con una quijada de burro mató a muchos hombres y cargó una puerta enorme y tantas cosas que hizo Sansón. Es más, hasta peleó con un león y lo mató. No hay hombre que haga esa proeza, hermanos, con una fuerza humana. Eso trata de, hermanos, nos da a entender, nos da a conocer que el Espíritu de Dios estaba con este hombre. ¿Lo entiende?
al inicio, la Biblia dice que Dios nos ha llamado y el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Pero en el camino suceden cosas. Y la Biblia habla que conforme Sansón fue creciendo, puso su mirada en donde no debía haberla puesto. Y poco a poco se fue desviando del mandamiento y de la ordenanza de Dios. La Biblia decía claramente que él no debería emparentar, hermano, con gente impía. Pero sin embargo, la Biblia relata y habla que Sansón puso sus ojos en mujeres que no eran de su pueblo, que no eran, hermanos, amantes de Dios y servidoras de Dios. Y la Biblia dice, si ustedes me acompañan por favor ahí nada más, vamos a leer. Mire, en Jueces, capítulo 14, verso 3. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a morar, a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ella me agrada. Le agradaba a él, le agradaba a Sansón. Era hermosa de repente esta mujer. Pero no era la voluntad de Dios. Ese es el problema. Sansón fue llamado con un propósito, con un objetivo, con una meta. Pero sin embargo en el camino, Sansón se empezó a desviar y empezó a poner sus ojos donde no debería haber puesto. Y muchas veces todos los cristianos empezamos a poner nuestros ojos, nuestra mirada en cosas que Dios no nos ha mandado que nosotros lo hagamos. Y sucede, la Biblia dice que Sansón empezó a desviarse de la presencia de Dios. Pero sin embargo, algo interesante que a mí me llama la atención, amados hermanos, es que si usted va leyendo la Biblia más adelante, usted va a encontrar que aun cuando Sansón se empezaba a desviar del camino de Dios, el Espíritu de Dios todavía estaba con él. La Biblia dice que se encontró con un león. Pero para ese entonces, si usted lee ordenadamente todos esos Jueces, los 5 capítulos, usted va a encontrar que Sansón, cuando se estaba desviando, aún ya cuando se había desviado, dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba con él y le dio fuerza para matar al león. Eso nos da a entender a nosotros que muchas veces, ¿me entiende? Muchas veces nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos orar por los enfermos y los enfermos se pueden sanar. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero a veces, sucede que el Espíritu de Dios se aparta de nuestra vida. Sansón estaba desviado, pero aún tenía fuerza para matar a un león. Y no era por su fuerza de él, era por la fuerza de Dios. Esto nos da a entender. Hay mucha gente que dice, yo no voy a esta iglesia porque en esta iglesia no pasa nada. En esta iglesia no hay milagros, no hay prodigios, no hay señales. Mejor me voy para tal lugar porque ahí sí hay milagros, porque ahí sí siento el Espíritu de Dios. Como decía hace el día de ayer, creo que fue antes de ayer, escuché a una pareja decir acerca de los retiros que se retiraron y todas las cosas que estamos viendo nosotros y conocemos bien claro acerca de la apostasía, que nunca habían sentido lo que han sentido ahora, que ahora recién sí entienden lo que hace Dios, que Dios puede salvar y limpiar tu corazón, porque antes no era así. Antes todavía tenías rencor y todavía tenías odio, pero ahora con estos retiros el siervo de Dios nos ha propuesto la mano, nos ha profetizado y nos ha limpiado. Tantas cosas que suceden, tantas cosas que pasan, tantas mentiras, y la gente no entiende que se está metiendo a la boca del lobo. Al igual que Sansón se empezó a desviar, se empezó a salir de la promesa de Dios. Y la Biblia dice, aun cuando él se estaba desviando, aun cuando él estaba haciendo muchas cosas, ¿me entiendes? Saliéndose bajo la voluntad de Dios, aún el Espíritu de Dios todavía estaba ahí. Porque cuando tú pecas, y le voy a decir algo muy importante a la iglesia, cuando usted peca, cuando usted falla a Dios, usted no espere que el Espíritu de Dios le abandone, porque Dios es fiel, Dios es paciente, ¿me entiende? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Un hombre me decía, pero tú no haces esto y yo hago esto y Dios está conmigo. Yo pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Sí, pero eso no quiere decir que Dios está contigo. Yo quiero que la iglesia entienda algo. Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios, pero aún el Espíritu de Dios estaba con él y le dio la fuerza para matar a un león. Le dio la fuerza
para cargar una puerta. Dice la Biblia, la puerta que estaba en la ciudad, que ni 50 hombres juntos podían levantarla, y él la levantó en sus hombros y cargó al cerro y lo arrojó. No había poder humano para que este hombre no hiciera esto, sino que el Espíritu de Dios estaba ahí. Pero aún ahí, en esa condición, Sansón ya estaba fuera de la voluntad de Dios. Se estaba desviando. Es más, él empezaba a jugar con Dios. Él empezaba a decir, pero yo he hecho esto, pero nada malo me pasa. Pero yo hago esto, no me está pasando nada malo. Y la Biblia nos relata la historia de que Dalila quería tener, hermano, el conocimiento de dónde estaba la fuerza de Sansón. Y Sansón se burlaba y empezaba a jugar con el diablo. Y muchas veces nosotros, los cristianos, empezamos a jugar con el diablo, empezamos a jugar con el mundo. Y no saben, hermano, que caen en una trampa como cayó Sansón. Sansón tenía el Espíritu de Dios. Había sido escogido por Dios. Y la Biblia, donde hemos lecturado, dice la Biblia claramente que Sansón pensaba nuevamente atrapar y golpear a sus enemigos como las otras veces que lo había hecho. Pero la Biblia dice en el último pasaje de ese versículo, pero Sansón no sabía que Jehová ya no estaba con él. Jehová ya no estaba con él. A veces sucede, hermano, que hay gente que ministra, ¿me entiende? Hay gente que predica, hay gente que pastorea, hay gente que Dios le ha entregado dones. Pero sucede que a veces, ¿me entiende? No está Dios ahí. Y eso yo quiero que la iglesia lo entienda perfectamente, porque hoy estamos viviendo en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy engañoso, donde mucha gente está siendo, hermanos, confundida, mucha gente está siendo engañada por falsas doctrinas. Si usted lee más adelante, usted va a encontrar, amados hermanos, en la Biblia claramente nos habla en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Lea conmigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia que había dos hombres que ministraban en el templo, los hijos del sacerdote Elí. 1 Samuel, capítulo 12, verso... ¿Lo tiene? Capítulo 2, verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios. Mire, amados hermanos, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero sin embargo, los hijos de Elí ministraban en la casa de Dios. Los hijos de Elí estaban en la casa de Dios. Y es eso lo que está pasando en este tiempo. Mucha gente que ministra, mucha gente está en los altares, mucha gente está en los púlpitos, hay mucha gente que predica, canta, hay mucha gente que hace señales, pero el Espíritu de Dios no está ahí. Y es fácil detectar cuando el Espíritu de Dios no está ahí, porque cuando el Espíritu de Dios no está en tu vida, hay amargura, hay rencor, hay resentimiento, hay ira, hay contienda, hay resentimiento, hay tantas cosas en tu vida. Los hijos de Elí ministraban en el templo, ministraban en la iglesia, pero la Biblia dice que estos hombres eran perversos. Y si usted lee más adelante, usted va a encontrar que su padre, que era el sumo sacerdote, la gente le decía que sus hijos estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Pero sin embargo, Elí, el sacerdote, prefirió creerle lo que sus hijos decían a creer lo que la gente hablaba, le decía. Y como hizo eso, entonces la Biblia dice, amados hermanos, que Dios mandó un profeta y le dijo que él sería cortado, ¿me entiendes? Sería cortado en él, la orden y el llamamiento de ministrar en el templo de Dios. Lo que quiero enseñar en esta noche es, amados hermanos, que hay mucha gente que piensa que está trabajando para Dios y realmente no lo está haciendo. Hay mucha gente que llora en los altares. Hay mucha gente, amados hermanos, que hace muchas cosas, pero sin embargo Dios no está en sus vidas. Y eso debemos detectar en nuestra vida. Dios está en nosotros, Dios está en nuestra vida, el Espíritu de Dios está con nosotros. Si es así, entonces tu vida debe ser diferente.
Tú debes comportarte de manera diferente. Porque la Biblia dice claramente, amados hermanos, en Proverbios, capítulo 28, verso 9, Proverbios capítulo 28, verso 9 dice que el que aparta su oído de la ley, aún sus oraciones son abominables. ¿Cuánta gente ora a Dios y derrama lágrimas, pero sin embargo no hacen lo que la Biblia dice? Yo quiero que la iglesia entienda que nosotros podemos llorar, nosotros podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero mientras tú apartes tu oído de la ley de Dios, de la palabra de Dios, la Biblia dice que tus oraciones aún son abominables. ¿Cuánta gente afuera que ora a Dios? ¿Cuánta gente afuera que pide a Dios por milagros y tantas cosas? Pero mientras esa gente no se convierta a Dios y no guarde sus mandamientos, ¿me entiendes? Sus oraciones, Dios no las puede oír. No las puede oír. El mensaje es, ¿está aún Jehová con nosotros? ¿Sientes tú la presencia de Dios aún en tu vida? ¿Sientes compasión para los demás? ¿Sientes todavía el amor de Dios para predicarle a alguien? La Biblia dice claramente, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Podemos hacer muchas cosas, amados hermanos. Podemos hacer grandes campañas, podemos hacer vigilias y hacer tantas cosas. Pero sin embargo, si Dios no está ahí en el asunto, en vano lo hacemos, en vano trabajamos. Si nosotros podemos venir todos los días a la iglesia, a orar, ayunar, diezmar, hacer todo, pero si Dios, el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, entonces nada hacemos, nada tenemos. Cuando Dios está en nuestra vida, la Biblia habla claramente que es fácil detectarlo. Gálatas habla que el Espíritu de Dios nos da a nosotros frutos, que es amor, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, paz. Eso hay en nosotros, eso existe en nuestra vida. Si eso está en nuestra vida, entonces Jehová todavía está con nosotros. Pero si todavía por cualquier cosa yo me molesto, pero si todavía por cualquier cosa yo me amargo, o yo odio, o tengo cólera, o miro mal a los demás, eso quiere decir que todavía el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. Y si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, no va a pasar lo que ha pasado a Sansón. Usted conoce cuál es el final de Sansón. Fue escogido, como usted y como yo, fue llamado. Tuvo el privilegio de ser llamado por Dios. Empezó bien, hizo grandes señales, pero al final le sacaron los ojos. Pero al final murió. ¿Me entiende? Fue avergonzado. La Biblia dice que lo usaban como juguete. ¿De qué vale que nosotros estemos a la iglesia, vengamos a la iglesia y solamente sea una pantalla? ¿Qué vale que nosotros vengamos, solamente botemos unas cuantas lágrimas y leamos la Biblia y luego de repente nos saludemos y luego nuevamente sigamos con nuestra vida sin Dios? Porque el Espíritu de Dios, cuando Dios está en nuestra vida, hermano, hay muchas cosas en ti. El deseo, número uno, de evangelizar. El deseo de guardarte para Dios, de guardar la santidad. El deseo de hacer algo para la obra de Dios. El deseo de ir y llamar a las puertas. Siempre nos estamos viendo las mismas caras. Yo pregunto, ¿alguna vez has ido a tu vecino y le has tocado la puerta y les has invitado o lo has traído a la iglesia? ¿Está el Espíritu de Dios contigo? ¿Cuántos años usted lleva en la iglesia? ¿Cuánto tiempo usted lleva en la iglesia? ¿Cuántas son las personas que usted ha traído a la iglesia? Y que se han convertido y que están aquí. Frutos. Frutos. Porque estamos en un tiempo donde la Biblia dice que el amor se va a enfriar. Estamos en un tiempo donde estamos viendo que ya se está levantando, hermanos, el tercer templo. Está todo preparado para que hasta el sacerdote ya lo han escogido para que hermanos, se siente o ministre, hermanos, en este tercer templo del rey Salomón. Y la Biblia habla claramente, cuando se levante el tercer templo será el fin. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero estamos viendo señales. Estamos viendo cosas que están viniendo y están pasando en nuestra tierra. Y es por eso que la iglesia tiene que despertar. No podemos venir simplemente a la iglesia, amados hermanos,
a pasar el tiempo. No podemos, hermanos, simplemente venir a la iglesia, solamente, hermanos, a congregar o a escuchar algo de Dios. Porque esa no es la razón de estar en la iglesia. ¿Me entiendes? Si tú vienes a la iglesia, es porque quieres algo de Dios, quieres que Dios cambie tu vida, quieres que, hermanos, Dios transforme tu vida. Pero para eso tú tienes que escuchar lo que la Biblia dice. Recuerda lo que leímos en Proverbios: el que no oye la palabra, aún sus oraciones son abominables. Aún sus oraciones no son escogidas por Dios. Y eso es muy triste, amados hermanos, que vengamos tanto tiempo a la iglesia y que al final nos perdamos. Es muy triste que trabajemos, que sea un predicador y que haga muchas cosas, que sea un pastor y haga muchas cosas, que sea un miembro de la iglesia, cualquier tipo de ministerio que Dios nos ha llamado, pero que al final no vayamos para el cielo. No sé si usted me está entendiendo. Lo que yo quiero que la iglesia entienda, amados hermanos, es que Dios debe estar en todas las cosas que nosotros hacemos. Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios le había abandonado. Yo le pregunto, ¿usted siente el Espíritu de Dios en su vida? La verdad, respóndase usted. ¿Usted siente realmente el Espíritu de Dios o es emoción? Porque muchas veces las emociones se pueden manifestar, pero realmente corren ríos de agua viva por tu ser. Realmente tienes celo por las cosas de Dios. Realmente tienes celo santo por la obra de Dios. Realmente guarda la santidad para con Dios. Realmente te guarda del pecado. Realmente te guarda de no contaminarte. Realmente, hermano, hace lo que la Biblia dice. De una u otra manera estar predicando, evangelizando. O has puesto como Sansón su mirada donde no deberías haber puesto. Porque muchas veces en el camino nosotros ponemos la mirada donde no debemos poner. Y ahí es donde suceden los problemas. Ahí es donde suceden las dificultades para nosotros. Y muchas veces andamos atribulados, andamos cargados. ¿Por qué? Porque hemos desviado nuestra mirada del propósito de Dios. Todo cristiano debe sentir, amados hermanos, que realmente Dios nos ha llamado. Debe sentir en su corazón que hay un llamado de Dios para nuestra vida. Y que no estamos, hermanos, solamente para hacer un simple culto y ya está, y ya se acabó. El cristiano tiene que tener preocupación por las cosas de Dios. No es lo mismo trabajar en la obra de Dios que trabajar para Dios. No sé si usted me entiende. No es lo mismo que tú trabajes. Tú puedes matarte aquí construyendo la iglesia, pero la iglesia se va a quedar un día, va a haber un terremoto y se va a despedazar y todo va a ser consumido. La Biblia dice que la tierra va a ser quemada. Pero la pregunta es, ¿tú trabajas para Dios? No es lo mismo trabajar en la obra de Dios que trabajar para Dios. Porque cuando tú trabajas para Dios, ¿me entiendes? El Espíritu de Dios está en ti y en ti hay frutos. En ti hay amor, en ti hay paz, en ti hay ganas de ir a ver a los enfermos, en ti hay ganas de evangelizar, en ti hay ganas de hacer algo por Dios, algo para Dios. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Pues está en la Biblia. Debes predicar, debes visitar a los enfermos, debes guardar tu vida y de no contaminarte, como Sansón lo hizo. Sansón y muchos hombres en la Biblia que se contaminaron y se perdieron al final. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Porque recuerde que no somos cualquier cosa, amados hermanos. Estamos en un peligro. Estamos en el peligro. Ni el pastor se puede librar. Ni los pastores ni los ministros se libran, hermanos, de la contaminación que hay en este mundo. Muchas veces los problemas son tan grandes y tan fuertes, y las dificultades y las adversidades que hay en este mundo, que a veces ponemos la mirada en cualquier cosa menos en Dios. Y hay que aprender, hermanos, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Una pregunta que siempre todo cristiano debe hacerse: ¿qué pasaría, amado hermano? Yo podría decir al pastor, podría decir a los evangelistas, a los maestros y a cualquier persona, o a los que tienen los ministerios de alabanza: ¿qué pasaría si tú cantando, si tú predicando, si tú pastoreando, si tú teniendo el cargo que tú tengas, Dios desearía mandarte al infierno? Aún tú ofrendando, aún tú diezmando, aún tú congregando todos los días, no faltando ningún culto, aún tú ayunando, ¿qué pasaría si Dios te manda al infierno? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Se ha puesto a pensar?
¿Qué pasaría si tú te has engañado? Has vivido una religión evangélica, una religión, pero no has vivido para con Dios. No es lo mismo tener una religión que tener a Dios. No es lo mismo trabajar en la obra de Dios que trabajar para Dios. No es lo mismo. Alguien dijo, una hermana dijo así, hermana de oración, 30 años convertida, columna de la iglesia, la más diezmadora, la que no se perdía un ayuno. Le dijo el predicador, hermanita, ¿qué pasaría si Dios, después de todo lo que tú has hecho, desearía mandarte al infierno? La hermana dijo, no, eso es imposible. Dios no me puede mandar al infierno. ¿Pero por qué? Porque yo hago esto, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho esto y porque yo he hecho esto. Pero hermana, ¿qué pasaría? Le pregunto, ¿qué pasaría si aún a pesar de todo eso, Dios te mandara para el infierno? Pues entonces, no me importa, dijo. Entonces Dios no sabe lo que se está perdiendo, porque no hay como yo, le decía, no hay como yo en la iglesia que haga esto y haga aquello y haga aquello. Esa persona no ha entendido todavía el propósito de Dios. Porque el cristiano, ¿me entiende? No le sirve a Dios, hermano, el cristiano no debe servirle a Dios, hermano, por obtener algo. Aquel que ha venido a Dios debe aprender, ¿me entiende? Que nosotros le servimos a Dios porque Él ya nos amó a nosotros. ¿Me entiende? Dios, hermano, no me debe nada a mí. Ni yo le debo a Él. Ese pensamiento de la gente debe sacarse. ¿Me entiendes? Hay gente que le sirve a Dios porque quiere obtener algo. Pero tú debes servirle a Dios, amados hermanos, porque Dios ya hizo todo por ti. Porque Dios ya te salvó, Dios ya te dio la oportunidad de cambiar. Y eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Que tú debes servirle a Dios aún. Yo le he dicho, si aún predicando, si aún haciendo muchas cosas para ti, tú me decides mandar al infierno, yo aún en el infierno te seguiría amando. Yo aún en el infierno te seguiría diciendo que tú eres bueno. Y tú me has mandado aquí porque algo será. En algo te fallé, en algo te ofendí, pero te seguiré amando. Pero si tú dices, si Dios no me sana, o Dios no me salva, o Dios no hace esto por mí, ¿para qué le voy a servir? Entonces tú no amas a Dios, el Espíritu de Dios todavía no está en ti. Jehová ya se ha apartado de ti. La iglesia debe entender, amados hermanos, que tú puedes hacer muchas cosas. Puedes, e incluso hasta tener dones. Pero recuerdo lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Algunos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre enseñamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Ese texto es clave para nosotros, porque ese texto enseña, amados hermanos, que no es lo mismo trabajar en la obra de Dios que trabajar para Dios. Son cosas diferentes. ¿Por qué nosotros hacemos campañas? ¿Por qué nosotros salimos allá afuera? ¿Sabe por qué? No para que la iglesia se llene. ¿Sabe por qué nosotros salimos? Por amor a Dios. Aun cuando la gente nos critica, aun cuando pasamos frío y muchas nos resfriemos y nos cansemos, lo hacemos por amor a Dios, porque Él ya nos amó a nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él nos dio la oportunidad de volver, hermanos, a hacer las cosas nuevas. Nos dio la oportunidad de nuevamente cambiar o voltear la página de nuestra vida, de la vida sucia que teníamos, de tantas cosas malas que hemos cometido. Nos ha dado la oportunidad de hacer hechas todas las cosas nuevas, lo borró todo y nuevamente te da la oportunidad de comenzar. Es por eso que tú le debes servir a Dios y siempre debes preguntarte, ¿estás Dios conmigo? Aun cuando tú ores, Señor, yo no sé cómo usted ora, pero aún cuando usted ora, usted debe preguntarle, Señor, ¿será que me amas todavía? ¿Será que aún todavía seré algo? Este barro, en algo te va a servir. Este barro para algo va a ser útil. Señor, yo no quiero ser simplemente alguien más del montón. Quiero que uses mi vida. Quiero que algo hagas conmigo. Para algo tú me has llamado. Úsame.
Aquí estoy. Haz algo conmigo. Haz algo conmigo. Quiero ser diferente. Quiero cambiar algo. Cuando muera, y si todavía tú no vienes, quiero que la gente me recuerde. Quiero que sepan que realmente ese hombre, esa mujer, te amó con todo su corazón. No importando sus limitaciones, no importando sus dificultades, no importando su condición, te amó. Pero si tú solamente vienes a la iglesia y no hay nada en ti, tú sientes un vacío, solamente cantas unos coros y luego te olvidas de Dios y luego sigues viviendo tu vida, pero no está en tu mente, no está en tu corazón Dios, el hacer algo para con Dios, entonces hay un problema. Es que todavía no ha habido un cambio en ti. Es que todavía de repente estás en peligro de ser salvo. La iglesia debe, hermanos, reaccionar. Nos estamos enfriando. Nos estamos, hermanos, enfriando en verdad. Porque no se trata solamente de un culto, de cantar y escuchar una palabra y derramar de repente unas lágrimas en oración y luego irnos y se acabó. La iglesia tiene que despertar. Hermanos, se trata que, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. La gente nos necesita de nosotros. Gente necesita, hermano, que tú le digas algo, que le lleves una palabra. ¿Cuántos hermanos que están aquí en la iglesia, están sentados ahí donde usted está y tiene problemas? Y está pasando sus problemas, está pasando sus cargas. Pero sus hermanos no van y le alientan. ¿Sabe por qué no pasa eso? Porque todavía Dios no está en ti. Porque si el amor de Dios estuviese en ti, tú te preocuparas por los demás, te preocuparas por tu hermana, te preocuparas por tu hermano, oraras por él, le dieras una palabra, le dieras un aliento, lo visitaras. Pero eso no sucede en las iglesias. Y eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Tenemos, hermanos, que preguntarnos si aún el Espíritu de Dios está con nosotros, si aún Jehová está con nosotros. Porque yo no he venido a la iglesia, hermanos, para aparentar. Las apariencias son para el mundo. No se puede aparentar acá, porque ¿sabes qué? Porque en el mundo, si tú aparentas, a la gente le engaña. Pero en la iglesia, si tú aparentas a Dios, no le puedes engañar. No se le puede engañar a Dios. ¿Me entiendes? O tienes el Espíritu de Dios, o tienes a Dios en tu vida, o no lo tienes. Y si no lo tienes, la Biblia dice claramente, ven a mí. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo aquel que realmente viene a mí, no lo echo fuera. Y la prueba que Dios todavía está contigo es que tú sientes a Dios en tu vida. Que cuando tú vas a pecar, hay temor en tu vida para pecar. Cuando el diablo quiere o el mundo quiere que tú hagas algo malo, hay temor en ti. ¿Me entiendes? Y tú sientes amor por los demás, y tú sientes el deseo de guardarte y de predicar sobre todo. Algo que nos ha mandado Dios es guárdate en santidad, predica el evangelio. Hermanos, dos cosas muy importantes: guárdate para Dios y predica su palabra. Si no hacemos estas dos cosas, tendremos un grave problema, porque es un mandamiento de Dios. Sin santidad, dice la Biblia, nadie va a entrar al cielo. Nadie. Y si tú no predicas tu palabra, cuando la gente caiga al infierno, será culpa tuya. Será la culpa tuya que esa gente se pierda y tú, ¿me entiendes? Tú serás responsable de eso. Porque la Biblia dice claramente, si yo le digo al impío que perecerá por su pecado y tú no le amonestares, la sangre le mandaré de tu mano. Tenemos dos responsabilidades muy importantes: guardarte en santidad, guardarte para con Dios, y el de predicar su palabra. Qué bonito fuese ahorita, qué bonito fuese que estuviéramos afuera, que estuviéramos de casa en casa. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no hay tiempo? Los evangélicos no tenemos tiempo de salir en las tardes, salir cuando podamos, de casa en casa a visitar a la gente. Y eso no solamente va para ustedes, va para mí, va para el pastor, va para todos nosotros. Y eso a mí también a veces me causa molestia, porque al inicio yo lo hacía. Prueba de ello está nuestra hermana ahí, que está ahí, nuestra hermana Evelyn. Íbamos de casa en casa a predicar. Y a veces hasta nos confundían con los testigos de Jehová. Pero la iglesia ha perdido ese deseo. Es fácil poner en las redes sociales decir,
una oración. Y eso es algo que los cristianos deben cambiar. Qué fácil es poner en una red social: oh Señor, perdóname, santo eres, y una oración. Pero ¿por qué no lo haces personalmente y vas a la casa de tu hermano, de tu hermana, de tu vecino, de tu amigo, y le hablas de Dios y le practicas de Dios? Usted no me verá poniendo cosas en las redes sociales de oración y tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la oración es íntima con Dios. La oración es para con tu Dios, no para la gente que nadie lo va a leer, que algunos lo leerán y dirán amén y se acabó. Pero la oración es para con tu Dios. Yo siempre aconsejaría a todos los que están aquí que por favor visitemos a nuestros vecinos, que tocamos las puertas de los vecinos. Gracias a Dios tenemos a alguien aquí que está con nosotros y nos está acompañando día a día, nos está acompañando. Y eso, hermano, debe ser un jalón de orejas para cada uno de nosotros, de visitar a los demás. Porque recuerde, si no lo hacemos, no estamos predicando entonces este evangelio. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no está con nosotros y nos pasará como a Sansón. Un día seremos cortados. Sansón fue cortado, fue llamado, tuvo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios estuvo con él. Un día el Espíritu de Dios ha estado con nosotros, ha morado en nosotros, y de repente Dios nos ha usado para hacer milagros o para hacer algún tipo de sanidad. Pero eso no garantiza que tú te salves. A Sansón no le garantizó, y terminó, mire cómo terminó: humillado, esclavo, sacado los ojos y luego muerto. La iglesia debe entender eso. ¿Me entiende? Entienda, por favor, que todos los días el cristiano debe probarse. David decía: pruébame, oh Dios, pruébame realmente. Aquí, ¿me entiende? Estamos para reconocer nuestros errores. Venimos a la iglesia para reconocer nuestros errores, que tanto le hemos fallado a Dios. Pero recuerde, amados hermanos, que si nosotros no cambiamos, nadie va a cambiarte a ti. Dios ya nos dio la oportunidad de cambiar. Y si tú no cambias, si yo no cambio, si yo no me corrijo, si los ministros que están aquí en esta iglesia no se corrigen, si los que ustedes congregantes que vienen a la iglesia no se corrigen, si no se disciplinan, entonces nunca podrán ver la gloria de Dios. Algo que a la iglesia le falta en este tiempo es la disciplina. Disciplina es lo que no hay en la iglesia. Y debe empezar la disciplina en la iglesia. Todo aquel hombre, mujer que no es disciplinado, Dios no lo va a poder usar nunca. Debería haber una disciplina todos los días, nosotros lecturar la Biblia. Todos los días, por lo menos 3, 4 capítulos de la Biblia. Todos los días deberíamos orar de repente en la madrugada o a tal hora, separar tiempo para con Dios. Todos los días deberíamos hacer algo para con Dios. Pero cuando no hay disciplina en la vida de las personas caen. ¿Por qué usted cree que los atletas, ¿me entiende? Los atletas alcanzan los premios? Los más disciplinados son los que alcanzan las medallas. Porque todos los días constantemente están siendo disciplinados, se guardan en su dieta, hacen ejercicio y se preparan por tantos años y luego entran a la competición y luego obtienen su medalla. ¿Por qué? Porque han sido disciplinados. Y los cristianos no son disciplinados. Un día sí, otro día no. Un día contento, otro día, un día se siente en el cielo, otro día piensa que ya está cayendo al infierno. El cristiano debe ser disciplinado, amado hermano. El cristiano tiene que aprender a orar todos los días. Porque si no ora, va a entrar en tentación. Quiera o no quiera, va a entrar en tentación. Si no hay disciplina en la vida del cristiano, entonces, hermano, pasaremos lo que Sansón. Sansón no fue disciplinado. Su madre le dijo: no hagas esto, no hagas ello. Dios no te permite hacer esto. Y Sansón no quiso hacer caso. No quiso sujetarse a la disciplina de Dios. Y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no lo sabía. Él seguía, ¿me entiende?, haciendo cosas, levantando las puertas, hermanos, matando al león. Pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había ido de su vida. Y qué triste es que el Espíritu de Dios no esté en tu vida. Porque cuando el Espíritu de Dios no está en tu vida, entonces tú te secas. Vienes a la iglesia, pero no sientes a Dios. Vienes a la iglesia y te vas como has venido, sin nada. Algunos se van peor porque llegan a su casa y empiezan las peleas. Dígame que no, porque es cierto.
Hasta a veces en mi casa ha pasado, a veces salíamos de iglesia, un tremendo culto, y a veces en la casa peleando. Porque no hay el Espíritu de Dios. Porque cuando no hay disciplina, ¿me entiendes? El Espíritu de Dios no está en tu vida. La disciplina es lo que el cristiano debe aprender. Todos los días, lecturar su Biblia. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes no hemos lecturado la Biblia y no hemos apartado tiempo para orar con Dios. Cuando tú apartas tiempo para orar con Dios, cuando tú apartas tiempo para Dios, Dios también aparta tiempo para ti. Y te guarda, y te cuida, y te protege de tantas cosas que el diablo quiere hacer con tu vida. Porque si no fuera por Dios, nosotros estuviéramos destruidos. Acuérdese, ¿está Dios con nosotros? Tú dirás, sí, Dios está conmigo. ¿Cuál es la prueba? Pruébame que Dios está contigo. ¿Qué hay en ti que pruebe que Dios está contigo? ¿Qué has hecho para con Dios? ¿Qué has hecho para Él? ¿Has trabajado en su obra o has trabajado para Dios? No es lo mismo. Porque cuando tú trabajas para Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Y todas las cosas que tú haces, ¿me entiendes?, son diferentes. La gente cambia. La gente ve en ti que realmente tú has cambiado y que tú eres un ejemplo, que la gente te respeta. ¿Me entiendes? Que cuando tú oras sucede algo, porque el Espíritu de Dios está en ti. Que cuando las pruebas vienen a tu vida, tú sabes, hermano, soportar la prueba. ¿Me entiendes? La prueba pasa y tú sigues firme, sigues de pie. Es una prueba que el Espíritu de Dios está contigo. Las pruebas te van a venir. Y si el Espíritu de Dios no está contigo, entonces tú vas a caer y vas a ser cortado y vas a ser sacado los ojos. Y lo peor y lo más triste es que habrás pasado mucho tiempo en una iglesia y al final te darás cuenta que no estuviste con Dios. Qué triste será que cuando el mismo Jesús te diga: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. A veces yo me he puesto a pensar, si un día Dios me dijese eso, si al final de mi ministerio, de haber predicado a tanta gente, de haber ganado almas, qué triste sería que al final Jesús me diga: yo nunca te conocí. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca mira tus obras. Dios mira la intención de tus obras. Dios mira tu corazón. ¿Con qué corazón haces tú las cosas? ¿Con qué intención haces las cosas tú para con Dios? Eso es lo que Dios mira. Yo siempre recuerdo el pasaje en Daniel. Mené, mené, tekel uparsin. Pesado ha sido y ha sido hallado falto. En el final de los tiempos Dios nos va a pesar. ¿Cuántos de nosotros aquí, de repente yo les puedo engañar a ustedes, el pastor nos puede engañar a nosotros, ustedes nos pueden engañar a nosotros, pero hay alguien a quien tú nunca jamás te engañarás? Ese es Dios. Y al final será triste, iglesia, será triste el pasar como Sansón, o el que Jesús te diga: yo nunca te conocí. Tú hiciste muchas cosas, pero nunca te conocí. Será realmente triste haber pasado años en la iglesia llorando y haciendo cosas y haciendo campañas y ayunando y diezmando y viniendo todos los días al culto, que al final te diga: yo nunca te conocí. Es más, peor, apartado de mí, apártate de mí, eres sacerdote de maldad. Porque yo conozco tu corazón, porque yo conozco tu mente, yo conozco las intenciones que hay en tu corazón. Y las intenciones del corazón son malas, son perversas, porque la Biblia dice claramente en Jeremías: el corazón es perverso más que cualquier cosa. El corazón es perverso, y la única manera que tu corazón, ¿me entiendes?, sea cambiado y sacado de la perversidad del corazón es que tú ores, que tú seas disciplinado, y la disciplina te va a llevar, hermano, a cambiar tu vida, a cambiar tu panorama. Cuando tú seas disciplinado y ores realmente todos los días y apartas tiempo para con Dios, entonces realmente sentirás ríos de agua viva correr por tu ser. Porque muchos de nosotros hemos escuchado a Dios, que Dios hace milagros, Dios ha sanado a la hermana, Dios ha sanado al hermano, Dios ha hecho esto. La pregunta es: ¿tú realmente has presenciado a Dios en tu vida?
¿Alguna vez has escuchado su voz? ¿Has escuchado el toque de Dios, que Dios te ha tocado? ¿O que Dios ha hablado y ha tocado tu corazón? Es diferente que la gente te cuente a que tú mismo lo veas. Es diferente que alguien te diga, hermano, el pastor, el ministro ha orado, el evangelista ha orado por la hermana y se ha sanado. ¡Qué bonito! Todos aplauden. ¡Qué bonito! Ha habido un milagro. ¿Se ha sanado la hermanita? Sí, es bonito. La pregunta es, ¿tú qué has hecho? Porque si el Espíritu de Dios hubiese estado en tu vida, tú no hubieses sido simplemente un espectador. Hubiese sido alguien que Dios ha usado para hacer ese milagro, para hacer ese prodigio. Y no ha pasado, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios no está todavía contigo. Estás poco a poco, recuerde, el Espíritu de Dios no se va del todo, como Sansón. Sansón se empezó a desviar, se desvió, pero el Espíritu de Dios todavía estaba ahí. Y todavía hacía prodigios, todavía tuvo la fuerza para matar a un león, todavía tuvo la fuerza para cargar esa puerta. Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Tú pecas y no inmediatamente el Espíritu de Dios se va, no es así. ¿Me entiendes? Pero hay gente que peca y como nada le pasa, como nada le acontece, piensan que ya Dios los perdonó. No, poco a poco tú vas alejando el Espíritu de Dios hasta el momento que el Espíritu de Dios se va de tu vida y caes como Sansón cayó por haber puesto su mirada donde no dudo haberlo puesto. Hermanos, todos los días, por favor, todos los días aprendamos a ser disciplinados, aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, aprendamos a apartar tiempo para con Dios, aprendamos, hermanos, a ser lo que esto realmente dice. Yo quiero hacer una invitación a los hermanos, hermanas, todos los domingos, al menos una hora que dispongan de su tiempo para ir de casa en casa. Os reto a cada uno de ustedes a venir a las madrugadas aquí a orar a la iglesia. Porque ¿saben qué? Lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, van a venir muchas pruebas. Y la iglesia tiene que prepararse, porque la iglesia va a ser atacada. La iglesia va a ser zarandeada y usted lo va a ver. Dios está mostrando que van a venir cosas difíciles para nosotros. Para cada uno de nosotros nos va a venir cosas difíciles. ¿Sabe por qué? Porque está en la Biblia. En el último tiempo, ¿me entienden? Muchos serían probados para realmente ver si son o no son. A cada uno nos va a llegar nuestra prueba. Si no pueden, por favor, oren en sus casas. Aparten tiempo para con Dios. Y siempre pregunten, Dios, ¿estás conmigo? Señor, ¿realmente soy agradable a tus ojos? Realmente, Señor, quiero que algo se manifieste en mi vida. Quiero que tú uses mi vida. No solamente quiero ser un mero espectador, porque las promesas, los dones son para todos. Para todos. Pongámonos en pie, porque la hora ya el pastor me ha dicho solamente hasta ahí no me puedo pasar. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuerte vamos a Jesucristo! Dios lo bendiga, amados hermanos. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. A su nombre, iglesia. A su nombre. A su nombre. Entonces se usa la palabra. Gloria al Señor.